Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Juan Pablo de Técnicamente Dividendos y hoy vamos a hacer un pequeño seguimiento de tres acciones que ya hemos analizado poco a poco cómo han ido avanzando, pero llevo un tiempo sin hablar de ellas y voy a dar un poco mi opinión sobre lo que están haciendo, zonas que si las aguantan podríamos ver una reversa, zonas que no me gustaría que rompieran. Esos activos van a ser tres, son Pepsi, Nike y luego voy a analizar también Novo Nordisk, pero voy a analizarla tanto en coronas suecas, las zonas, como en el ADR, como en dólares. Así que vamos con ello. Me voy a retirar al rincón de pensar. Y bueno, estos activos, como ya les he ido estructurando antes, tengo las zonas pintadas y la idea de lo que a priori el dibujo me iba diciendo. Eh, Así que vamos a ver qué es lo que está pasando desde hace que no miro estos activos. Aquí tenemos Pepsi, estamos en velas mensuales. Como podemos ver, tenemos la zona roja, que es el último punto más alto mensual dentro de esta estructura bajista. Las zonas moradas, que son las semanales, y las amarillas, que eran las diarias. Luego teníamos un punto sin validar aquí más abajo. Voy a bajar a semanal para que se vea mejor. Aquí recordar que yo tengo una orden que no sé si acabará entrando en 125.30 me parece que era. Por el momento, como veis, las líneas pintadas eran la idea de lo que yo creía que iba a pasar. Desde aquí abajo íbamos a subir a esa zona donde coincidía la zona gris, que son soportes y resistencias mayores, con la zona semanal, y ahí podría dar guerra. Entonces, como podemos ver, por el momento ha llegado a esa zona y está dando guerra. Voy a quitar algunas zonas porque, por ejemplo, las diarias ya se puede considerar que las ha rebasado. Ahora mismo nos encontramos ahí. Nos encontramos en esa zona y parece que no quiere, junto a la zona de resistencia, que tiene soportes y resistencias anteriores, no quiere romperla. Así que por el momento el mismo dibujo que dibujé, a pesar de que haya subido desde 128 a 145, podéis ver vídeos anteriores donde esto no me lo he inventado yo en este vídeo, está dicho desde antes, donde podían entrar vendedores y por el momento, con lo que estamos viendo, están empezando a entrar vendedores. Vamos a bajar un poquito más a diario. Como podemos ver, hubo un gap muy grande cuando presentó resultados porque el mercado se los tomó como buenos. Y ahí fue cuando rompió las zonas de diario y se nos metió en esta zona de aquí. Ahora mismo está retrocediendo, incluso ha hecho un gap el día entre el 30 y el 31 de julio, ha hecho un gap hacia abajo. Ahora vamos a mirarlo. Este es TradingView, creo que es lo que usáis la mayoría. Y estos son velas de una hora. Las tengo muy reducidas para que se vea mejor el gráfico, pero son velas de una hora. Esta zona morada que tenemos aquí arriba es la misma que teníamos es esta misma que tenemos en Pro Real Time, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué es lo que nos ha hecho aquí el precio? El precio nos hizo un gap con las noticias, como acabamos de ver, entre esta zona del 135 y esta zona del 141. Subió a tocar, no pudo. Recuerdo que son velas de una hora. Si todavía bajáramos más, todavía veríamos más detalle, pero no creo que sea necesario bajar mucho más con acciones. Llegó una vez, bajó, llegó otra vez, volvió a bajar, intentó llegar otra vez, pero ya no consiguió hacer un máximo más alto, no consiguió lucharla para romper.
¿Qué es lo que veo yo aquí? Yo veo un doble techo. A mí me gusta más llamarlo una M, pero para el caso es lo mismo. Una M que cuando rompe la clavicular se supone que el mismo recorrido de la M se proyecta hacia abajo. Con lo cual ahora mismo yo lo que tengo en mente con Pepsi es que vaya mínimo a cerrar el gap. Y una vez que cerremos el gap, a ver si continuamos hacia abajo. Aquí es donde yo tengo la orden puesta, 125.30 más o menos. Cuando cerremos el gap, después de la proyección de esta M, que tampoco tiene por qué cumplirse, si ahora le da por ir alcista, puede haber patrones de reversa que no cumpla, pero por el momento en mensual seguimos bajistas. Entonces, para mí ahora mismo, hasta que vea lo contrario, ese movimiento en M desde esa zona va a venir a volver a la zona de soporte mayor, que es esta de aquí. Va a volver hasta esta zona de aquí. Veremos a ver si lo hace al final o no. Pero por el momento, eso es lo que yo creo. Que ha roto con un patrón de reversa en la zona donde habíamos hablado, la zona morada de semanal, que ha roto la clavicular y ahora está pensando si sigue bajando o si volvemos a luchar arriba. Recordemos que se puede tirar lateral lo que quiera. Acordaros aquí, por ejemplo, creo que desde el primer vídeo que lo hice como a primeros de mayo, creo que fue por aquí, fijaros como desde mayo hasta prácticamente finales de junio se tiró metido en este canal arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, hasta que por fin luego rebotó. Pero este movimiento nosotros ya sabíamos que podía pasar. Miramos el gráfico en grande y como podéis ver las líneas blancas, yo ya las tengo pintadas así desde hace tiempo, como mínimo a volver a luchar esa zona. Desde esta zona de aquí, que era muy suculenta para que entraran vendedores al estar los soportes anteriores. Al haber bajado aquí, a ver si lo puedo hacer. Al haber bajado aquí, haber hecho el punto más alto de mensual, y luego bajó otra vez, volvió a subir, volvió a bajar, esa zona era muy suculenta para que volvieran a entrar vendedores. Aunque haya tenido noticias buenas, nosotros no tenemos que confiarnos. El gráfico general todavía nos dice que esa zona es fuerte y por el momento está reaccionando a esa zona fuerte. Vamos a ver qué hace, vamos a ver cuando llene el gap que hay aquí metido. No se ve en semanal, pero se ve aquí. Cuando llene este gap, que lleguemos a llenar aquí en 136, a ver si ahí nos demuestra que quiere volver a luchar la resistencia, lo cual indicaría fortaleza, o en una tendencia bajista, ya desde aquí debería de notarse vendedores, debería de, aunque llene el gap, no notarse demasiada fuerza y volver abajo. Eso sería lo lógico en una tendencia bajista. Y bueno, pues no nos queda otra que seguir esperando. Como ya sabéis, estos análisis son para el largo plazo, entonces pues pasan días, pasan semanas, pasan meses y porque veamos tres velas verdes, sí es cierto que yo entiendo que emocionalmente cuando tenemos un capital dentro, pues nos gusta ver velas verdes porque pretendemos que nuestro activo suba, pero hay que dejar un poquito al lado las emociones y seguir viendo con los ojos que hay que ver. Hay que ir analizando bien y cuando de verdad nos diga que ha vuelto, entonces ya sí que ha hecho la reversa, quiero decir, entonces ya sí pues nos ponemos contentos y somos los mejores y todo ese tipo de cosas que luego nos decimos. Vamos a ir con el siguiente. Vamos a ir con Nike, que también es muy seguido en la comunidad. También tenéis vídeos anteriores donde podéis ir viendo toda la información que he ido dando para que veáis que no llego ahora y pinto dos líneas y digo yo ya lo sabía.
Vale, muy bien. Igual que teníamos en Pepsi, tenemos la zona roja, que es el máximo más alto mensual. Como podemos ver, estamos en una tendencia claramente bajista. Y luego tenemos las zonas moradas, que son las de semanal. Las de diario ya las he borrado porque ya las había roto. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este dibujo y el dibujo de Pepsi? Si recordáis, en el dibujo de Pepsi, en cuanto tocó esta zona, que era donde habían trabajado los mínimos anteriores, todos estos que veis aquí, coincidía esa zona además con un semanal y esa zona ya estaba echando el gráfico hacia abajo, junto con la semanal. Aquí teníamos una pequeña diferencia, porque ningún dibujo es igual, y teníamos las zonas de soportes y resistencias aquí, en este caso resistencia para nosotros, fue soporte antes, una vez que lo rompemos se transforma en resistencia, y ha ido a buscar la zona de semanal, pero ya se ha colocado por encima de este nivel, una cosa que Pepsi no ha conseguido. Vamos a bajar un poquito para verlo mejor. Vale, vamos a ver. Como podemos ver, pues hizo una caída muy vertical hasta la zona del 52, una cosa así, 53. Y luego ya empezó a subir. Fijaros como aquí hay una vela verde, que ahora lo veremos, y creo que esto era un gap. Sí, esas son las noticias que dio buenas Nike. Bueno, más bien fueron los comentarios del CEO de que pensaba que ya había pasado lo peor y eso le gustó al mercado. Entonces Nike se nos ha colocado por encima de esta zona que está entre 67 y 71, y fijaros como cuando ha conseguido superarla, aquí ya la ha respetado una vez y ha vuelto arriba a luchar ya la zona semanal, que está muy cerquita de la zona mensual. Entonces, es un dibujo distinto. A mí, por ejemplo, veo posibilidad de reversión en Nike si respeta esta zona. Si no bajase por debajo del 67, quizás 65 si fuera a cerrar el gap. Entonces, es una posición distinta al activo que hemos visto antes. Vamos a bajar un poquito más para verlo mejor. Bueno, aquí tenemos cuando presentó resultados que prácticamente ya la metieron en esa zona, pero en vez de entrar las ventas de esa zona, fijaros cómo subió, aquí bajó y respetó una vez, consiguió hacer un máximo más alto que este, volvió a bajar, volvió a respetar, subió y ahora le ha faltado poquito, pero ya ahí ya están entrando, acordaros que son zonas, no es perfecto, pero ahí ya han entrado una ronda de vendedores que la han bajado desde el 80 hasta tocar el 72. Yo ya digo que a mí me gusta Nike si no pierde esta zona. Quizás podría dilatarla un poco. A ver, vamos a usar casi mejor este. Quizás podría dilatar un poco para llenar un poco el gap, pero si volviera rápido, si vuelve rápido a esta zona y se mantiene siempre por encima de ella, esta zona ya sería buena de compras buscando una reversión. ¿Qué es lo que no me gustaría? Eso sería lo que me gustaría ver. O que no la rompa. Puede ir a sacar stops de esta zona, de aquí, de la zona del gap. Puede ir a sacar una ronda de stops. Eso sería bueno para subir. Y hacer una cosa así. Con lo cual esta zona a mí me gustaría para comprar. O puede hacer una dilatación a cerrar este gap hasta la zona del 65 quizás. Y que vuelva rápido. Es importante que recuperase este nivel rápido, que hiciera una mecha y lo recuperase lo más rápido posible, para que nos diera impresión de que han entrado compras, y compras no compras de unos retail, sino compras de alguna institución, de alguien que está cargando algo más importante. Eso sería con visión alcista. Evidentemente seguimos seguimos con estructura bajista todavía,
pero sería una buena señal que no perdiera esta zona para recuperar niveles. Primero tiene que respetar una zona para recuperar niveles. Y si pasase lo contrario, que viniéramos aquí a llenar el gap, pero no encontrásemos suficientes vendedores, suficientes compradores, pues mi idea sería algo más así. Que la perdiera, que entrasen algo de compras pero no fueran suficientes para remontar nivel, con lo cual romperíamos soporte, le usaríamos como resistencia y volveríamos hacia abajo a buscar, por lo menos llegaríamos a esta zona de 59 o a buscar ya los precios mínimos que por el momento tendríamos. Vamos a ver, todo depende en Nike de si quiere respetar esta zona, ya he dicho, a lo mejor hasta los 65. Si vuelve rápido sería buena señal, si no lo vuelve, volveríamos abajo. Pero esta zona entre 65 y 71 podría ser una zona interesante para cargar ya pensando en una reversión. Voy a dejar aquí el dibujo pintado por si más adelante, con las dos posibilidades, por si más adelante tenemos que volver a retomarle dentro de unos meses. Perdón. Bueno, y ahora vamos a ir con Novo Nordisk. Vamos a usar primero la con coronas. Bueno, a ver dónde dejamos esto. Bueno, como podemos ver, tenemos como en los anteriores gráficos una tendencia bajista muy clara. Y igual que en el anterior gráfico de Pepsi, yo dejé pintadas las líneas con lo que yo creía que iba a pasar. Vemos que rompió esta zona semanal, la quitamos, y teníamos una siguiente zona semanal aquí, entre los valores de 533 y 570. Yo tenía pintado que lo más probable es que fuera a llegar a esta zona de soportes. Ves que tenemos aquí una resistencia que luego actuó de soporte 1, 2, 3 ocasiones, lo rompió, lo retesteó y era lógico pensar que podía, desde la zona de soportes entran compras hasta la zona de ventas, que por esta zona cayeran. No ha llegado tan arriba, se ha quedado casi prácticamente rozando la resistencia de semanal y lo que ha hecho es sí hacer el siguiente movimiento que yo tenía pintado. Lo ha hecho muy agresivo desde la última vez que pintamos esto, que podéis mirarlo en los vídeos para que veáis que no está pintado de ahora, que esto ya estaba pintado de antes. Lo ha hecho muy agresivo, con lo cual yo pensaba que como mínimo si estas zonas entraban ventas vendrían aquí, pero en cambio lo que nos ha hecho ha sido avanzar un paso más, nos ha dejado un mínimo más bajo y ahora sí un máximo más bajo. Lo vemos, ¿no? Ahora mismo esta zona que teníamos pintada como semanal ya no es esa zona. Vamos a apartar esto porque ahora el máximo más bajo que nos manda es ese de ahí, y esto ahora sí que lo podemos dejar ahí. Bueno, lo ponemos en su sitio mejor porque no lo ha hecho. No han llegado a entrar las ventas en el lugar que nosotros decíamos, llegaron a entrar un poco antes. Ahora mismo este es el último máximo más bajo mensual. Si nos metemos un poquito más, vamos a ver que aquí tenemos otro avance hasta aquí, retroceso porque es un retroceso más amplio que este, avance, retroceso, avance. Y por el momento simplemente estamos tocando la resistencia de 305 a 330 coronas. Entonces, esta resistencia va colocada en este punto. Ahora mismo lo que podemos ver, bueno, creo que se ha entendido, ¿no? Es porque es un punto validado. Nosotros tenemos un avance, un retroceso,
hasta que el siguiente avance no nos rompe con claridad ese punto, no lo puedo validar. Entonces ha bajado hasta ahí, está roto con suficiente autoridad, con lo cual ese punto queda validado. Por eso le dibujo ya con su color en semanal. Por el momento en semanal no tenemos nada más. En diario tampoco, porque cayó, subió, bajó, bajó, bajó. Y ahora mismo está intentando que entren compradores en esa zona del soporte. No sabemos si se va a quedar ahí. Yo no tenía más zonas pintadas, pero he tenido que pintar otra que está mucho más lejos, viene de niveles del 2015, porque aquí en medio hay una subidita muy firme que no me da mucha opción. Quizás estos altos de aquí, pero están tan sumamente cerca de la otra zona y aquí apenas hay nada. Así que en coronas por lo menos, creo que ahora vamos a ver el gráfico en dólares. En dólares creo que sí que hay una zona intermedia que tiene mejor pinta, pero en coronas la verdad que aquí subió tan seguidito que es muy difícil buscar una zona ahí. Y ya estoy en semanal, tendría que bajar a diario para intentar pintar una zona. Sí que es cierto que está bastante lejos esta zona de 310 a 200, hay 100 coronas, que es un 33% más de caída, que ya con lo que lleva sería cojonuda. Y ahora mismo le tenemos apoyado en el soporte y no sabemos más. Vamos a ver si aquí consiguen entrar unas compras, o si dilatamos y luego entran las compras, o si ya perdemos nivel y vamos a buscar más abajo. La verdad que está en un plan que a poquito que le entraron aquí, parecía aquí que había varias semanas en positivo, pero en 5 o 6 semanas se lo ha cargado todo y más. Vamos ahora a ver el gráfico en dólares. Acciones NISE. Bueno, este gráfico no lo analicé en el anterior, pero luego me lo pidieron en los grupos de Telegram, así que voy a analizarle también para que lo veamos. Bueno, aquí no hay mucho cambio, o sea, venimos de por aquí arriba, estamos en una tendencia bajista porque hay mínimos más bajos, máximos más bajos, bajamos hasta allá abajo, subimos y ahora voy a analizar exactamente lo mismo que hemos hecho en el otro lado. La idea, si os acordáis, en el otro gráfico, perdón, en coronas, no llegó a tocar la zona de soportes anteriores. Pues fijaros la diferencia, pero en dólares sí. En dólares sí que llegó a tocar esa, y en cuanto tocó esa, tenemos aquí un gap, y en cuanto tocó esa zona, ¡zum!, para abajo. Lo vemos, ¿no? Creamos nuevo mínimo, como en el otro, igual. Con lo cual el dibujo, aunque las coronas se quedaran como en esta altura y esta ya ha llegado aquí, realmente el dibujo es prácticamente igual. Tenemos la misma zona de soporte mensual, aunque haya llegado un poco más alto en dólares, entre esta zona de 78-81. Volvió a bajar a la zona del soporte que en dólares le teníamos puesto en 57-61 más o menos, y ha bajado a una siguiente zona que teníamos pintada entre 45 y 48. Vamos a bajar un poquito más. Evidentemente en dólares se ven muchos gaps porque no tiene la misma liquidez que si lo compramos en el mercado, en su mercado de origen. ¿De acuerdo? Incluso, como podéis ver, pues el último gap desde esta zona de aquí, de 68, lo bajó hasta los 54, que en semanal lo vemos como en una vela roja, pero realmente eso bajó sin dar precios intermedios. O sea, bajó de un escalón.
directamente. Pues como podemos ver, si os fijáis, es lo mismo que tenemos en el otro gráfico. Tenemos un impulso, un retroceso que es más alto que el anterior, o por lo menos igual, y luego ir a buscar el siguiente soporte. Con lo cual, aquí podemos pintar nuestra resistencia semanal. Ahí tenemos nuestra resistencia semanal. Vamos a quitar líneas que luego no se ve bien. Pero lo que quiero que veáis es que a pesar de que lo tengamos comprado en coronas danesas o en dólares y que el gráfico de dólares sea más feo porque está lleno de huequecitos, lleno de gaps, realmente el dibujo que tenemos es exactamente el mismo. Vamos a subir uno y vamos a ver cómo lo tenemos igual que en el anterior gráfico, plantado, ha llegado a tocar un soporte. Vamos a ver de dónde viene. Fijaros que tenemos el soporte aquí, donde una vez veníamos, lo rompimos, entraron vendedores, aquí entraron compradores que lo levantaron a zona, volvieron a bajarlo, esa zona respetó, volvieron a subirlo, intentó hacer mínimos más altos pero no lo consiguió, otra vez en esa zona entraron vendedores que lo volvieron a llevar ahí y ya la siguiente vez, un tramo que va desde el agosto del 21 hasta que rompió en noviembre del 22, se tiró aquí lateral aproximadamente más de un año, año y 3 meses, cosas así. Pues ahora mismo estamos testeando otra vez estos niveles que teníamos por aquí, donde pueden volver a entrar compradores igual que lo hicieron aquí, igual que lo hicieron aquí o igual que lo hicieron aquí. ¿Qué pasa si por el momento, bueno, voy a decirlo ya, por el momento para mí esto sigue en tendencia bajista, es la más clara de las tres, para mí va a volver ahí y vamos a volver o aquí o más abajo. Vamos a ver qué es lo que va haciendo el gráfico. Pero por el momento lo que yo puedo ver en el gráfico, en el momento que estoy hoy con las velas que están hoy, es que aquí entras en compradores, que cerca de la zona que antes ha funcionado como soporte entren otra vez vendedores y volvamos aquí. Eso es quitando cualquier emoción de si yo llevo esta posición y quiero que suba ya o si yo lo estoy pasando mal o lo que sea. Hay que quitarse, cuando uno ve los gráficos, hay que ser poco emocional. Tenemos que ver lo que estamos viendo, no tenemos que ver lo que queremos que pase. Entonces, si ahora perdemos esta zona que está entre los 45 y 48 dólares, yo tengo esta zona que es la que os decía que no se veía muy bien en coronas. ¿Veis cómo en coronas teníamos esta zona y luego la subida que había hecho había sido mucho más recta hasta este nivel donde estábamos ahora? Pues aquí en dólares sí que cambia un poco la gráfica porque en dólares aquí sí que hizo. Entraron unos vendedores, esta zona llegó a repelerla un par de veces. Con lo cual sí que tenemos una zonita aquí intermedia entre el valor de 37 y 39 que podría entrar unos compradores y depende de lo que vaya haciendo el gráfico, pues iríamos viendo qué va haciendo, pero sería un posible freno. En cambio, como os digo, en coronas de esta zona, el equivalente en coronas, ya paso a esta zona porque el gráfico no me dice más. Y bueno, de nuevo la verdad es que tampoco podemos decir mucho más, o sea, caída en picado, seguimos con la tendencia bajista, sigue haciendo máximos y mínimos más bajos en mensual. Sigue haciendo máximos y mínimos más bajos en mensual. No sabemos dónde parará. Yo creo que es una gran empresa y que en algún momento tiene que encontrar un suelo, pero lleva desde prácticamente 150 que está ya en valores de 50. O sea, cuidadito que va a hacer sufrir el giro de esta acción,
va a hacer sufrir. Es la que está peor de las tres gráficas que he analizado hoy. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Sé que estamos en agosto y no sé si estaré aquí solo hablando. Espero que lo estéis pasando bien en la playita y por ahí haciendo excursiones y esas cosas. Y a ver si encontráis un momento para ver el vídeo. Si os resulta interesante, darle un like. Y espero veros en futuras ocasiones. Venga, hasta luego. A strange day is coming to America, says Chaikin, who predicted the 2020 market crash. A massive and surprising new transition that could determine the next big wave of wealth. If you own regular stocks, you're in for a big surprise.